Albert Camus, el mito de Sísifo. Oh alma mía, no aspires a la vida inmortal, pero agota el campo de lo posible. Píndaro. Las siguientes páginas tratan de una sensibilidad absurda que puede encontrarse dispersa en el siglo, y no de una filosofía absurda que nuestra época, hablando con propiedad, no ha conocido. Una honradez elemental exige, por lo tanto, que señalemos desde el principio lo que estas páginas deben a ciertos autores contemporáneos. Tengo tan poca intención de ocultarlo que se los verá citados y comentados a lo largo de la obra, pero es inútil advertir al mismo tiempo que lo absurdo tomado hasta ahora como conclusión es considerado en este ensayo como un punto de partida. En tal sentido, se puede decir que hay algo provisional en mi comentario. La posición que toma no se deja prejuzgar. Aquí solo se encontrará la descripción, un estado puro de un mal espiritual. Ninguna metafísica, ninguna creencia interviene en ello por el momento. Tales son los límites y la única postura previa de este libro. Un razonamiento absurdo. Lo absurdo y el suicidio. No hay más que un problema filosófico verdaderamente serio, el suicidio. Juzgar si la vida vale o no vale la pena de vivirla es responder a la pregunta fundamental de la filosofía. Las demás, si el mundo tiene 3 dimensiones, si el espíritu tiene 9 o 12 categorías, vienen a continuación. Se trata de juegos primeramente. Primeramente hay que responder. Y si es cierto, como pretende Nietzsche, que un filósofo para ser estimable debe predicar con el ejemplo, se advierte la importancia de esta respuesta, puesto que va a preceder al gesto definitivo. Se trata de evidencias perceptibles para el corazón, pero que se debe profundizar a fin de hacerlas claras para el espíritu. Si me pregunto en qué puedo basarme para juzgar si tal cuestión es más apremiante que tal otra, respondo que en los actos en los que obligue, nunca vi morir a nadie por el argumento ontológico. Galileo, que defendía una verdad científica importante, abjuró de ella con la mayor facilidad del mundo cuando puso su vida en peligro. En cierto sentido, hizo bien. Aquella verdad no valía la hoguera. Es profundamente indiferente saber cuál gira alrededor del otro, si la tierra o el sol. Para decirlo todo, es una cuestión baladí. En cambio, veo que muchas personas mueren porque estiman que la vida no vale la pena vivirla. Veo a otras que paradójicamente se hacen matar por las ideas o las ilusiones que les dan una razón para vivir,
lo que se llama una razón para vivir es al mismo tiempo una excelente razón para morir. Opino, en consecuencia, que el sentido de la vida es la pregunta más apremiante. ¿Cómo contestarla? Con respecto a todos los problemas esenciales, y considero como tales los que ponen en peligro la vida o los que duplican el ansia de vivir, no hay probablemente sino dos métodos de pensamiento, el de Pedro Grullo y el de Don Quijote. El equilibrio de evidencia y lirismo es lo único que puede permitirnos llegar al mismo tiempo a la emoción y a la claridad. Se concibe que en un tema a la vez tan humilde y tan cargado de patetismo, la dialéctica sabia y clásica debe ceder el lugar, por lo tanto, a una actitud espiritual más modesta que procede a la vez del buen sentido y el de la simpatía. Siempre se ha tratado el suicidio como un fenómeno social. Por el contrario, aquí se trata, para comenzar, de la relación entre el pensamiento individual y el suicidio. Un acto como este se prepara en el silencio del corazón, lo mismo que una gran obra. El propio suicida lo ignora. Una noche dispara o se sumerge. De un gerente de inmuebles que se había matado, me dijeron un día que había perdido a su hija hacía 5 años y que esa desgracia le había cambiado mucho, le había minado. No se puede desear una palabra más exacta. Comenzar a pensar es comenzar a estar minado. La sociedad no tiene mucho que ver con estos comienzos. El gusano se halla en el corazón del hombre y en él hay que buscarlo. Este juego mortal que lleva de lucidez frente a la existencia la evasión fuera de la luz es algo que debe investigarse y comprenderse. Muchas son las causas para un suicidio y de una manera general las más aparentes no han sido las más eficaces. La gente se suicida rara vez, sin embargo, no excluye la hipótesis. Por reflexión, lo que desencadena la crisis es casi siempre incontrolable. Los diarios hablan con frecuencia de penas íntimas o de enfermedad incurable. Son explicaciones válidas, pero habrá que saber si ese mismo día un amigo del desesperado no le habló con un tono indiferente. Ese sería el culpable, pues tal cosa puede bastar para precipitar todos los rencores y todos los cansancios todavía en suspenso. No desaprovechemos la ocasión para señalar el carácter relativo de este ensayo. El suicidio puede, en efecto, relacionarse con consideraciones mucho más respetables. Ejemplo, los suicidios políticos llamados de protesta en la Revolución China. Pero sí es difícil fijar el instante preciso, el paso sutil en que el espíritu ha apostado a favor de la muerte. Es más fácil extraer del acto mismo las consecuencias que supone. Matarse, en cierto sentido, y como en el melodrama, es confesar. Es confesar que se ha sido sobrepasado por la vida o que no se la comprende. Sin embargo,
no vayamos demasiado lejos en esas analogías y volvamos a las palabras corrientes. Es solamente confesar que eso no merece la pena. Vivir naturalmente nunca es fácil. Uno sigue haciendo los gestos que ordena la existencia por muchas razones, la primera de las cuales es la costumbre. Morir voluntariamente supone que se ha reconocido, aunque sea instintivamente, el carácter irrisorio de esa costumbre, la ausencia de toda razón profunda para vivir, el carácter insensato de esa agitación cotidiana y la inutilidad del sufrimiento. ¿Cuál es, pues, ese sentido incalculable que priva al espíritu del sueño necesario a la vida? Un mundo que se puede explicar incluso con malas razones es un mundo familiar, pero por el contrario, en un universo privado repentinamente de ilusiones y de luces, el hombre se siente extraño. Es un exilio sin recurso, pues está privado de los recuerdos de una patria perdida o de la esperanza de una tierra prometida. Tal divorcio entre el hombre y su vida, entre el actor y su decorado, es propiamente el sentimiento de lo absurdo. Como todos los hombres sanos han pensado en su propio suicidio, se podría reconocer sin más explicaciones que hay un vínculo directo entre este sentimiento y la aspiración a la nada. El tema de este ensayo es precisamente esa relación entre lo absurdo y el suicidio, la medida exacta en que el suicidio es una solución de lo absurdo. Se puede sentar como principio que para un hombre que no hace trampas, lo que cree verdadero debe regir su acción. La creencia en lo absurdo de la existencia debe gobernar, por lo tanto, su conducta. Es una curiosidad legítima la que lleva a preguntarse claramente y sin falso patetismo si una conclusión de este orden exige que se abandone lo más rápidamente posible una situación incomprensible. Me refiero, por supuesto, a los hombres dispuestos a ponerse de acuerdo consigo mismo. Planteado en términos claros, el problema puede parecer a la vez sencillo e insoluble, pero supone equivocadamente que las preguntas sencillas traen consigo respuestas que no lo son menos y que la evidencia implica la evidencia. A priori e invirtiendo los términos del problema, así como uno mata o no se mata, parece que no hay sino dos soluciones filosóficas, la del sí y la del no. Eso sería demasiado fácil, pero hay que tener en cuenta a los que interrogan siempre sin llegar a una conclusión. A ese respecto, apenas ironizo, se trata de la mayoría. Veo igualmente que quienes responden que no, obran como si pensasen que sí. De hecho, si acepto el criterio nietzscheano, piensan que sí de una u otra manera. Veo igualmente que quienes se responden que no, obran como si pensasen que sí. De hecho, si acepto el criterio nietzscheano, piensan que sí de una u otra manera. Por el contrario, quienes se suicidan suelen estar con frecuencia seguros del sentido de la vida. Estas contradicciones son constantes. Hasta se puede decir que nunca han sido tan vivas como con respecto a ese punto en el que la lógica, por el contrario, parece tan deseable.
Es un lugar común comparar las teorías filosóficas con la conducta de quienes la profesan. Pero es necesario decir que, salvo Kirillov, que pertenece a la literatura, Peregrinos, que nace de la leyenda, y Jules Lequier, que nos remite a la hipótesis, ninguno de los pensadores que negaban un sentido a la vida se puso de acuerdo con su lógica hasta el punto de rechazar la vida. Es un lugar común comparar las teorías filosóficas de la conducta de quienes las profesan. Pero es necesario decir, salvo Kirillov, que pertenece a la literatura, Peregrinos, que ya de la leyenda, y Jules Lequier, que nos remite a la hipótesis, ninguno de los pensadores que negaban un sentido a la vida se puso de acuerdo con su lógica hasta el punto de rechazar la vida. Se cita con frecuencia para reírse de él a Schopenhauer, quien elogiaba el suicidio ante una mesa bien provista. No hay en ello motivo para burlas. Esta manera de no tomarse en serio lo trágico no es grave, pero termina juzgando a quienes la adoptan. Ante estas contradicciones y estas oscuridades, hay que creer, por lo tanto, que no existe relación alguna entre la opinión que se puede tener de la vida y el acto que se realiza para abandonarla. No exageremos en este sentido. En el apego de un hombre a su vida hay algo más fuerte que todas las miserias del mundo. El juicio del cuerpo equivale al del espíritu y el cuerpo retrocede ante el aniquilamiento. Adquirimos la costumbre de vivir antes que la de pensar. En la carrera que nos precipita cada día un poco más hacia la muerte, el cuerpo conserva una delantera irreparable. Finalmente, lo esencial de esta contradicción reside en lo que yo llamaría la evasión, porque es a la vez menos y más que la diversión en el sentido pascaliano. El juego constante consiste en eludir la evasión típica, la evasión mortal, que constituye el tercer tema de este ensayo, es la esperanza. Esperanza de otra vida que hay que merecer, o engaño de quienes viven no para la vida misma, sino para alguna gran idea que la supera, la sublima, le da un sentido y la traiciona. Todo contribuye así a enredar las cosas. No en vano se ha jugado hasta ahora con las palabras y se ha fingido creer que negar el sentido a la vida lleva forzosamente a declarar que no vale la pena de vivirla. En verdad, no hay equivalencia forzosa alguna entre ambos juicios. Lo único que hay que hacer es no dejarse desviar por las confusiones, los divorcios y las inconsecuencias que venimos señalando. Hay que apartarlo todo e ir directamente al verdadero problema. El que se mata considera que la vida no vale la pena de vivirla. He aquí una verdad indudable, pero infecunda, porque es una perogrullada. Pero es que este insulto a la existencia, este mentiz en que se hunde
procede de lo que no tiene sentido, es que su absurdidad exige la evasión mediante la esperanza o el suicidio. Esto es lo que se debe poner en claro, averiguar e ilustrar, dejando de lado todo lo demás. Lo absurdo impone la muerte, es el problema al que hay que dar prioridad sobre los demás, al margen de todos los métodos de pensamiento y de los juegos del espíritu desinteresado, los matices, las contradicciones, la psicología que un espíritu objetivo sabe introducir siempre en todos los problemas, no tiene cabida en el análisis de esta pasión. Lo único que hace falta es el pensamiento injusto, es decir, lógico. Esto no es fácil. Es fácil siempre ser lógico, pero es casi imposible ser lógico hasta el fin. Los hombres que se matan tienen así hasta el final la pendiente de un sentimiento. La reflexión sobre el suicidio me proporciona, por lo tanto, la ocasión para plantear el único problema que me interesa. Hay una lógica hasta la muerte. No puedo saberlo sino siguiendo, sin apasionamiento desordenado, a la luz de la evidencia, el razonamiento cuyo origen indico. Es lo que llamo un razonamiento absurdo. Muchos lo han comenzado, pero no sé todavía si se han atenido a él. Cuando Karl Jaspers, revelando la imposibilidad de constituir al mundo en unidad, exclama: esta limitación me lleva a mí mismo, allá donde ya no me retiro detrás de un punto de vista objetivo que no hago sino representar, allá donde ni yo mismo ni la existencia ajena puede ya convertirse en objeto para mí. Evoca, después de otros muchos, esos lugares desiertos y sin agua en los cuales el pensamiento llega a sus confines. Después de otros muchos, sí, sin duda, pero cuán impacientes por escapar. A esta última vuelta en la que el pensamiento vacila, han llegado muchos hombres y de los más humildes. Estos renunciaban entonces a lo más querido que poseían y que era su vida. Otros, príncipes del espíritu, han renunciado también, pero a lo que llegaron en rebelión más pura fue al suicidio de su pensamiento. El verdadero esfuerzo consiste, por el contrario, en atenerse a él tanto como sea posible y en examinar de cerca la vegetación barroca de esas alejadas regiones. La tenacidad y la clarividencia son espectadores privilegiados de ese juego inhumano en el que lo absurdo, la esperanza y la muerte intercambian sus réplicas. El espíritu puede entonces analizar las figuras de esta danza, a la vez elemental y sutil, antes de ilustrarlas y revivirlas él mismo. Como las grandes obras, los sentimientos profundos declaran siempre más de lo que dicen conscientemente. La constancia de un movimiento o de una repulsión en un alma se vuelve a encontrar en los hábitos de hacer o de pensar y tiene consecuencias que el alma misma ignora. Los grandes sentimientos pasean consigo su universo, espléndido o miserable, iluminan con su pasión
un mundo exclusivo en el que vuelven a encontrar su clima. Hay un universo de la envidia, de la ambición, del egoísmo o de la generosidad. Un universo, es decir, una metafísica y una actitud espiritual. Lo que es cierto de los sentimientos ya especializados no será todavía más de las emociones tan indeterminadas en su base, a la vez tan confusas y tan ciertas, tan lejanas y tan presentes, como pueden ser las que nos produce lo bello o suscita lo absurdo. La sensación de absurdo a la vuelta de cualquier esquina puede sentirla cualquier hombre. Como tal, en su desnudez desoladora, en su luz sin brillo, es inacible. Pero esta dificultad merece una reflexión. Es probablemente cierto que un hombre nos sea desconocido para siempre y que haya siempre en él algo irreductible que nos escape. Pero prácticamente conozco a los hombres y los reconozco por su conducta, por el conjunto de sus actos, por las consecuencias de su paso, por las consecuencias que su paso suscita en la vida. Del mismo modo puedo definir prácticamente, apreciar prácticamente todos esos sentimientos irracionales que no podría captar el análisis. Puedo reunir la suma de sus consecuencias en el orden de la inteligencia, aprehender y anotar todos sus aspectos, recordar su universo. Es cierto que en apariencia no conoceré mejor a un actor personalmente por haberlo visto 100 veces. Sin embargo, si sumo los héroes que ha encarnado y si digo que le conozco un poco más al tener en cuenta el 100º personaje, se tendrá la sensación de que hay en ello una parte de verdad, pues esta paradoja aparente es también un apólogo. Tiene una moraleja, enseña que un hombre se define tanto por sus comedias como por sus impulsos sinceros. Existe en ello un tono más bajo de los sentimientos inaccesibles en el corazón, pero que revelan parcialmente los actos que animan y las actitudes espirituales que suponen. Puede advertirse que así defino un método, pero se advierte también que este método es de análisis y no de conocimiento, pues los métodos implican metafísicas, revelan sin saberlo conclusiones que a veces pretenden no conocer todavía. Así, las últimas páginas de un libro están en las primeras. Este nudo es inevitable. El método aquí definido confiesa la sensación de que todo verdadero conocimiento es posible. Solo pueden enumerarse las consecuencias y solo el clima puede hacerse sentir. Quizás podamos alcanzar el inaprehensible sentimiento de lo absurdo en los mundos diferentes pero fraternos de la inteligencia, del arte de vivir o del arte simplemente. El clima del absurdo está al comienzo. El final es el universo absurdo y la actitud espiritual que ilumina al mundo con una luz que le es propicia con el fin de hacer resplandecer ese rostro privilegiado e implacable que ella sabe reconocerle.
Todas las grandes acciones y todos los grandes pensamientos tienen un comienzo irrisorio. Las grandes obras nacen con frecuencia a la vuelta de la esquina o en la puerta giratoria de un restaurante. Lo mismo sucede con la absurdidad. El mundo absurdo, más que cualquier otro, extrae su nobleza de ese nacimiento miserable. En ciertas situaciones, responder nada a una pregunta sobre la naturaleza de sus pensamientos puede ser una finta de un hombre. Los amantes lo saben muy bien, pero si esa respuesta es sincera, si traduce ese singular estado del alma en el cual el vacío se hace elocuente, en el que la cadena de los gestos cotidianos se rompe, en el cual el corazón busca en vano el eslabón que la reanuda, entonces es el primer signo de la absurdidad. Suele suceder que los decorados se derrumben. Levantarse, coger el tranvía, 4 horas de oficina o de fábrica, la comida, el tranvía, 4 horas de trabajo, la cena, el sueño y lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado con el mismo ritmo es una ruta que sigue fácilmente durante la mayor parte del tiempo. Pero un día surge el porqué y todo comienza con esa lasitud teñida de asombro. Comienza, esto es importante, la lasitud está al final de los actos de una vida maquinal, pero inicia al mismo tiempo el movimiento de la conciencia. La despierta y provoca la continuación. La continuación es la vuelta inconsciente de la cadena o el despertar definitivo. Al final del despertar viene con el tiempo la consecuencia, suicidio o restablecimiento. La lasitud está al final de los actos de una vida maquinal, pero inicia al mismo tiempo el movimiento de la conciencia. La despierta y provoca la continuación. La continuación es la vuelta inconsciente a la cadena o el despertar definitivo. Al final del despertar viene con el tiempo la consecuencia, el suicidio o restablecimiento. En sí misma, la lasitud tiene algo de repugnante. Debo concluir que es buena, pues todo comienza por la conciencia y nada vale sino por ella. Estas observaciones no tienen nada de original, pero son evidentes y esto basta por algún tiempo al efectuar un reconocimiento somero de los orígenes de lo absurdo. La simple inquietud está en el origen de todo. Asimismo, y durante todos los días de una vida sin brillo, el tiempo nos lleva, pero siempre llega a un momento en que hay que llevarlo. Vivimos del porvenir, mañana, más tarde. Cuando tengas una posición, con los años comprenderías. Estas inconsecuencias son admirables, pues al fin y al cabo se trata de morir. Llega, no obstante, un día en que el hombre comprueba o dice que tiene 30 años. Así afirma su juventud, pero al mismo tiempo se sitúa en relación al tiempo, ocupa en él su lugar, reconoce que se halla en cierto momento de una curva que confiesa tener que recorrer. Pertenece al tiempo y a través del horror que se apodera de él reconoce en aquel a su peor enemigo.
el mañana, anhelaba el mañana cuando todo él debía rechazarlo. Esta rebelión de la carne es lo absurdo. Un peldaño más abajo y nos encontramos con lo extraño. Advertimos que el mundo es espeso. Entrevemos hasta qué punto una piedra no nos es extraña e irreductible. Con qué intensidad puede negarnos la naturaleza un paisaje. En el fondo de toda belleza yace algo inhumano, y esas colinas, la dulzura del cielo, esos dibujos de árboles pierden al cabo de un minuto el sentido ilusorio con que los revestíamos, y en adelante quedan más lejanos que un paraíso perdido. La hostilidad primitiva del mundo remonta su curso hasta nosotros a través de los milenios. Durante un segundo no lo comprendemos, porque durante siglos de él hemos comprendido las figuras y los dibujos que poníamos previamente, porque en adelante nos faltarán las fuerzas para emplear ese artificio. El mundo se nos escapa porque vuelve a ser el mismo. Esas apariencias enmascaradas por la costumbre vuelven a ser lo que son. Se alejan de nosotros, así como hay días en que bajo su rostro familiar se ve como a una extraña, a la mujer amada desde hace meses o años. Así también quizás lleguemos a desear hasta lo que nos deja de pronto tan solos. Pero todavía no ha llegado el momento. Una sola cosa, este espesor y en esta extrañeza del mundo, es lo absurdo. También los hombres segregan lo inhumano. En ciertas horas de lucidez, el aspecto mecánico de sus gestos, su pantomima carente de sentido, vuelve estúpido cuanto les rodea. Un hombre habla por teléfono detrás de un tabique de vidrio. No se oye, pero se ve su mímica sin sentido. Uno se pregunta por qué vive. Este malestar ante la inhumanidad del hombre mismo, esta caída incalculable ante la imagen de lo que somos, esta náusea, como la llama un autor de nuestros días, es también lo absurdo. El extraño que en ciertos segundos viene a nuestro encuentro en un espejo, el hermano familiar y sin embargo inquietante que volvemos a encontrar en nuestras propias fotografías, son también lo absurdo. Llego por fin a la muerte y al sentimiento que tenemos de ella. Todo está dicho sobre este punto y lo decente es no incurrir en lo patético. Sin embargo, nunca se asombrará demasiado ante el hecho de que todo el mundo viva como si nadie lo supiese. Es que en realidad no hay una experiencia de la muerte. En el sentido propio no es experimentado sino lo que ha sido vivido y hecho consciente. Aquí lo más que puede hacerse es hablar de la experiencia de la muerte ajena. Es un sucedáneo, una opinión que nunca nos convence del todo. Este convencionalismo melancólico no puede ser persuasivo. El horror procede en realidad del lado matemático del acontecimiento. Si el tiempo nos espanta es porque da la demostración. La solución viene luego.
Todos los grandes discursos sobre el alma van a recibir aquí, por lo menos durante un tiempo, la prueba del 9 de su contrario. De cuerpo inerte en el que ya no deja huella una bofetada, ha desaparecido el alma. Ese lado elemental y definitivo de la aventura constituye el contenido de la sensación absurda. Bajo la iluminación mortal de ese destino aparece la inutilidad. Ninguna moral ni esfuerzo alguno pueden justificarse a priori ante las sangrientas matemáticas que ordenan nuestra condición. Repito que todo esto ha sido dicho y redicho. Me limito aquí a hacer una clasificación rápida y a indicar estos temas evidentes. Circulan a través de todas las literaturas y todas las filosofías. La conversación cotidiana se nutre de ellos. No se trata de volver a inventarlos, pero hay que asegurarse de estas evidencias para poder interrogarse luego sobre la cuestión primordial. Lo que me interesa, quiero repetirlo, no son tanto los descubrimientos absurdos como sus consecuencias. Si se está seguro de estos hechos, ¿qué hay que deducir de ellos? ¿Hasta dónde hay que ir para no estudiar nada? ¿Habrá que morir voluntariamente o esperar a pesar de todo? Antes es necesario realizar el mismo recuento rápido en el plano de la inteligencia. La primera operación de la mente consiste en distinguir lo que es cierto de lo que es falso. Sin embargo, en cuanto el pensamiento reflexiona sobre sí mismo, lo primero que descubre es una contradicción. A este respecto, es inútil esforzarse porque ser convincente. A este respecto es inútil esforzarse por ser convincente. Desde hace siglos nadie ha dado en este asunto una demostración más clara y elegante que Aristóteles. Comillas. La consecuencia con frecuencia ridiculizada de estas opiniones es que se destruyen a sí mismas, pues al afirmar que todo es cierto, afirmamos la verdad de la afirmación opuesta y por consiguiente la falsedad de nuestra propia tesis, pues la afirmación opuesta no admite que ella pueda ser cierta. Y si se dice que todo es falso, esta afirmación resulta también falsa. Si se declara que solo es falsa la afirmación opuesta a la nuestra, o bien que solo la nuestra es falsa, se está no obstante obligando a admitir un número infinito de juicios verdaderos o falsos, pues quien emite una afirmación cierta declara al mismo tiempo que es cierta, y así sucesivamente hasta el infinito. Cierre de comillas. Este círculo vicioso no es sino el primero de una serie en la cual la mente, que se inclina sobre sí misma, se pierde en el remolino vertiginoso. La simplicidad misma de estas paradojas hace que sean irreductibles. Cualesquiera que sean los juegos de palabras y las acrobacias de la lógica, comprender es ante todo unificar. El deseo profundo del espíritu mismo en sus operaciones más evolucionadas se une al sentimiento inconsciente del hombre ante su universo. Es exigencia de familiaridad, apetito de claridad. Para el hombre, comprender el mundo es reducirlo a lo humano, marcarlo con su sello. El universo del gato no es el universo del oso hormiguero.
la perogrullada. Todo pensamiento es antropomórfico, no tiene otro sentido. Del mismo modo, el espíritu que trata de comprender la realidad no puede considerarse satisfecho salvo si la reduce a términos de pensamiento. Si el hombre reconociese que también el universo puede amar y sufrir, se reconciliaría. Si el pensamiento descubriese en los espejos cambiantes de los fenómenos relaciones eternas que los pudieran resumir a sí mismas en un principio único, se podría hablar de una dicha del espíritu de la que el mito de los bienaventurados no sería sino una imitación ridícula. Esta nostalgia de unidad, este apetito de absoluto ilustra el movimiento esencial del drama humano, pero que esta nostalgia sea un hecho no implica que deba ser satisfecha inmediatamente, pues si salvando el abismo que separa el deseo de la conquista, afirmamos con Parménides la unidad del uno, cualquiera que sea, caemos en una ridícula contradicción de un espíritu que afirma la unidad total y prueba con su afirmación misma su propia diferencia y la diversidad que pretendía resolver. Este otro círculo vicioso basta para ahogar nuestras esperanzas. Se trata también de evidencias. Vuelvo a repetir que no son interesantes en sí mismas, sino por las consecuencias que se puede sacar de ellas. Conozco otra evidencia, la que me dice que el hombre es mortal. Pueden contarse, no obstante, las personas que han sacado de ellas las conclusiones extremas. En este ensayo hay que considerar como una perpetua referencia el desnivel constante entre lo que nos imaginamos saber y lo que sabemos realmente. El consentimiento práctico y la ignorancia simulada hace que vivamos con ideas que, si las pusiéramos a prueba verdaderamente, deberían trastornar toda nuestra vida. Ante esta contradicción inextricable del espíritu, captaremos plenamente el divorcio que nos separa de nuestras propias creaciones. Mientras el espíritu calla en el mundo inmóvil de sus esperanzas, todo se refleja y se ordena en la unidad de su nostalgia. Pero apenas hace su primer movimiento, ese mundo se agrieta y se derrumba. Una infinidad de trozos que lo reflejan se ofrecen al conocimiento. Hay que desesperar de que podamos reconstruir alguna vez la superficie familiar y tranquila que nos daría la paz del corazón. Después de tantos siglos de investigaciones y de tantas abdicaciones de los pensadores, sabemos que esto es cierto para todo nuestro conocimiento, con excepción de los racionalistas declarados. Todos desesperan actualmente del verdadero conocimiento. Si hubiera que escribir la única historia significativa del pensamiento humano, habría que hacer la de sus arrepentimientos sucesivos y la de sus impotencias. ¿De qué puedo decir en efecto? Comillas, lo conozco, comillas. Puedo sentir mi corazón y juzgar que existe. Puedo tocar el mundo y juzgar también que existe. Ahí termina toda mi ciencia y lo demás es construcción. Puedo, si trato de captar ese yo del cual me aseguro, si trato de definirlo y resumirlo, ya no
ya no es sino agua que corre entre mis dedos. Puedo dibujar uno a uno todos los rostros que toma, así como todos los que le han dado. Esta educación es origen, este ardor. Puedo dibujar uno a uno todos los rostros que toma, así como todos los que le han dado. Esta educación, este origen, este ardor o estos silencios, esta grandeza o esta bajeza, pero no se suman los rostros. Este mismo corazón mío me resulta siempre indefinible entre la certidumbre que tengo de mi existencia y el contenido que trato de dar a esta seguridad. Hay un foso que nunca será colmado. Seré siempre extraño a mí mismo. En psicología como en lógica hay verdades, pero no verdad. El conócete a ti mismo de Sócrates vale tanto como el ser virtuoso de nuestros confesionarios. Revelan una nostalgia al mismo tiempo que una ignorancia. Son juegos estériles sobre grandes temas. No son legítimos sino en la medida exacta en que son aproximativos. He aquí también unos árboles cuya aspereza conozco y una agua que saboreo. Estos perfumes de hierba y de estrellas, la noche, ciertos crepúsculos en que el corazón se dilata. ¿Cómo negaría yo este mundo cuya potencia y cuyas fuerzas experimento? Sin embargo, toda la ciencia de esta tierra no me dará nada que pueda asegurarme que este mundo es mío. Me lo describís y me enseñáis a clasificarlo. Me enumeráis sus leyes y en mi sed de saber consiento en que sean ciertas. Desmontáis su mecanismo y mi esperanza aumenta. En último término, me enseñáis que este universo prestigioso y abigarrado se reduce al átomo y que el átomo mismo se reduce al electrón. Todo esto está bien y espero que continuéis. Pero me habláis de un invisible sistema planetario en el que los electrones gravitan alrededor de un núcleo. Me explicáis que este mundo con una imagen. Reconozco entonces que habéis ido a parar a la poesía. No conoceré nunca. Tengo tiempo para indignarme por ello. Ya habéis cambiado de teoría. Así esta ciencia que debía enseñármelo todo termina en la hipótesis. Esta lucidez naufraga en la metáfora. Esta incertidumbre que se resuelve en obra de arte. ¿Qué necesidad tenía yo de tantos esfuerzos? Las líneas suaves de estas colinas y la mano del crepúsculo sobre este corazón agitado me enseñan mucho más. He vuelto a mi comienzo. Comprendo que si bien puedo por medio de la ciencia captar los fenómenos y enumerarlos, no puedo aprehender el mundo. Cuando haya seguido con el dedo todo su relieve, no sabré más que ahora. Y vosotros me dais a elegir entre la descripción que es cierta, pero no me enseña nada, y unas hipótesis que pretenden enseñarme, pero que no son ciertas. Extraño a mí mismo y a este mundo armado únicamente con un pensamiento que se niega a sí mismo en cuanto afirma qué condición es esta en la que no puedo conseguir la paz, sino negándome a saber y a vivir, en la que
El deseo de conquista choca con muchos que desafían sus asaltos. Querer suscitar las paradojas. Todo está ordenado para que nazca esa paz emponzoñada que dan la indiferencia, el sueño del corazón o los renunciamientos morales. También la inteligencia me dice, por lo tanto, a su manera, que este mundo es absurdo, es inútil, que su contraria, la razón ciega, pretenda que todo está claro. No esperaba pruebas y deseaba que tuviese razón. Mas a pesar de tantos siglos presuntuosos y por encima de tantos hombres elocuentes y persuasivos, sé que eso es falso. En este plano, por lo menos, no hay felicidad si no puedo saber. Esta razón universal, práctica o moral, este determinismo, estas categorías que explican todo, son como para hacer reír al hombre honrado. Nada tiene que ver con el espíritu. Niegan su verdad profunda que está encadenado en este universo indescifrable y ilimitado. Adquiere en adelante el sentido, el destino del hombre. Una multitud de elementos irracionales que se ha alzado y lo rodea hasta su fin último. Aquí hacemos una pausa. Continuaremos más adelante a partir de este párrafo.